Kellogg, el enviado de Trump para solucionar la cuestión de Ucrania, había hecho unas declaraciones extrañas, ¿no? Dada la posición de Trump en esto. Kellogg dijo que el nivel de dolor de las actuales sanciones de Rusia era de 3 sobre un total de 10 y que Trump tenía mucho para aumentar ese nivel de dolor al aplicar sanciones sobre el petróleo y el gas. Hay que ejercer presión económica, hay que ejercer presión diplomática, algún tipo de presión militar y palancas que se van a utilizar por debajo de ellas para asegurarse que todo esto vaya donde queremos. Claro, bueno, esto y puso un interrogante sobre, bueno, ¿qué está pasando? Primero veamos quién es Joseph Kate Kellogg, nacido en mayo, el 12 de mayo de 1944 en Dayton, Ohio. Es un teniente general del ejército de los Estados Unidos y conocer su trayectoria ayuda a entender por qué dijo lo que dijo. Es una figura clave en lo que es el organigrama de seguridad nacional de los Estados Unidos y en la diplomacia. En su carrera militar ocupó cargos importantes como jefe de gabinete y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y también fue asesor de seguridad nacional de Mike Pence durante el anterior mandato en realidad de Donald Trump. Mike Pence fue el vicepresidente que recuerden que a último momento lo traicionó a Trump y permitió que la elección terminara en manos de Biden. Se empieza a sembrar algunas dudas, ¿no? Este hombre fue nombrado por Trump como enviado especial para Ucrania y Rusia. Había defendido la necesidad de las negociaciones directas entre Zelensky y Putin para lograr una solución pacífica, pero también Kellogg se reunió con Andrei Yermak, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, y allí destacó la importancia de garantías de seguridad para Ucrania y la necesidad de responsabilizar a Rusia por lo que había sucedido. Bueno, esto no cayó muy bien en la administración ahora de Trump, y sobre todo no cayó muy bien en el Kremlin. Los comentarios básicamente cayeron en realidad mal hasta tal punto que el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, salió a decir públicamente que las relaciones entre Washington y Moscú están al borde de la ruptura total. El contenido antagónico de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se ha vuelto crítico, dijo Ryabkov. Ahora, en medio de la negociación de Trump para tratar de solucionar este problema. Bueno, los intentos de Washington finalmente terminaron por mostrar que se estaban alcanzando niveles de exigencias inaceptables para Estados Unidos y esto apuntaba a hacer fracasar el diálogo con Rusia. Por lo tanto, Trump encontró una solución rápidamente, porque su plan central tiene que ver con la necesidad de resolver la situación con Rusia. Por lo tanto, Kellogg, quien era el enviado especial, cayó en desgracia. Ya no figura más como el hombre de confianza de Trump en las negociaciones con Rusia. Trump parece que tomó nota de esa irritación que mencionábamos, accedió a algunas demandas claves como como las que planteaba Ucrania de ser miembro de la OTAN, que finalmente no será miembro de la OTAN, según en principio se está creyendo, y en que no haya acciones militares de la OTAN en ese país, es decir, que no se meta la OTAN dentro de Ucrania, por lo menos abiertamente, ya sabemos que lo está haciendo. Esto terminó por generar una irritación entre neocons y muchas de las naciones europeas comprometidas con ese modelo globalista que siempre mencionamos en este lugar.
Trump finalmente mostró voluntad de hacer un cambio, aún pese a lo que dijo su enviado especial. Y si prestan atención, verán que en la lista de los negociadores por Estados Unidos, curiosamente el enviado especial no está presente. Eso es algo que, bueno, claramente es una muestra de que algo pasó. Algunos esperan inclusive que Trump acepte la invitación de Putin y se lo vea el 9 de mayo en una fecha simbólica, porque es el de la derrota ante el ejército rojo de la Alemania nazi, y allí se especula también con una posible reunión, no solo con Putin, sino con el chino Xi Jinping. Trump hasta ahora venía acertando algunas políticas o consiguiendo imponer algunas de sus principales fichas que le dan una característica muy importante a su juego, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, Trump puede tener una postura doble en esto, pero ha dado algunos pasos que parecería que su intento de desmantelar el estado profundo, el pantano, como le decía, parece que son en serio. Él hizo 3 nombramientos que fueron finalmente aprobados en el Senado, que podríamos decir que conmocionó la política estadounidense por lo que significan. Una es el de Tulsi Gabbard, una excongresista estadounidense, joven, son todos gente joven la que le está poniendo, 2 de los 3 son jóvenes, ya que ella es de abril del 81, tiene apenas 44 años, y es originaria de Leloaloa, en Samoa Americana. Es la primera mujer veterana en combate militar, la primera estadounidense de origen samoano y la primera hindú estadounidense en ocupar un cargo a nivel de gabinete en los Estados Unidos. Ahora, qué curioso que Gabbard, que es hindú y que ha servido como congresista representando a Hawái entre el 2013 y el 2021. Ha sido miembro del Comité de Servicios Armados y del Comité de Asuntos Exteriores, y en el 2003 se unió a la Fuerza de la Guardia Nacional de Hawái y fue desplegada en Irak y en Kuwait, donde sirvió como oficial de policía militar y especialista médica, obteniendo varias condecoraciones en su trayectoria, incluyendo la de Combat Medical Badge. En el 2021 fue promovida al rango de teniente coronel de reserva del Ejército de los Estados Unidos. Gabbard era miembro original del Partido Demócrata, pero se apartó de este en octubre del 2022. Había ya generado muchas polémicas mientras era congresista siendo parte del Partido Demócrata. Entre algunas cosas, siendo ella hindú, fíjense ese detalle, y de Samoa, marcó diferencias ideológicas con el Partido Demócrata y acusó al liderazgo de un racismo antiblanco y de acercar el país a una guerra nuclear. Posteriormente apoyó, hizo campañas por varios candidatos republicanos en las elecciones del 2022, en las intermedias, y en el 24 se terminó uniendo al Partido Republicano para respaldar la candidatura de Donald Trump. El 13 de noviembre del 2024, Trump terminó nominándola a Gabbard como directora nacional de inteligencia. No tenía experiencia en el tema y su votación en el Senado fue bastante reñida, 52 votos contra 48, pero así todo fue confirmada y su nombramiento generó muchas controversias, sobre todo por haber tenido posturas favorables, según lo acusan sus críticos, a Rusia y a Siria, y haberse reunido en el 2017 con Bashar al-Assad. Tiene un enfoque anti-intervencionista
y con críticas hacia las políticas exteriores de Estados Unidos, lo cual la ha llevado a muchas veces a simpatizar, según dicen sus adversarios, con Rusia y con Siria. Y otra cosa que llamó mucho la atención es sus defensas de Edward Snowden, el denunciante que trabajaba para la NSA y que terminó hoy exiliado en Rusia, dadas las críticas hacia la vigilancia gubernamental, y ha generado debates sobre la idoneidad para conducir la comunidad de inteligencia estadounidense, porque Gabbard prometió despolitizar las agencias de inteligencia y enfocarse exclusivamente en la seguridad nacional alineada con la visión del presidente Trump. Esto muestra cómo Trump ha conseguido, por un lado, doblegar al Partido Republicano para que se alinee tras él. Acuérdense que la presidencia anterior de Trump, el Partido Republicano acompañaba a regañadientes y muchos terminaron apoyando a los demócratas. Esta es una primera señal de que Trump ha puesto a alguien muy incómodo en un sector clave. En el sector de inteligencia, pone como máximo responsable a alguien que critica las políticas de Estados Unidos, básicamente las políticas del Deep State. No es una noticia muy buena para aquellos que creen que podían esterilizar el avance de Trump. El segundo nombramiento polémico es el de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., que también se terminó confirmando por 52 votos contra 48 en el Congreso, en el Senado. Tiene 71 años, es un abogado ambientalista, es hijo de Robert Kennedy, ex fiscal general y sobrino del más conocido, el presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy, de quien toma su nombre. Él a lo largo de su carrera fue conocido por la crítica hacia las vacunas y por promover, según dicen sus opositores, teoría de conspiración relacionadas con la salud pública, generando muchas controversias también en su proceso de nominación. Con respecto al tema de las vacunas, en la nominación, en la audiencia, en el Senado, negó ser parte de los que niegan y se califican a sí mismos como antivacunas, pero dijo que sí es pro seguridad y que las vacunas desempeñan un papel fundamental en la atención médica. Él ha sido crítico desde el año 2005, hace 20 años que viene escribiendo sobre el tema de las vacunas y actuando en contra de los casos, relacionando las vacunas con las causas del autismo. Durante la pandemia de COVID-19, la organización Children's Health Defense, a la cual lidera Kennedy, difundió información sobre vacunas contradictorias con la política oficial. Como secretario de Salud, a Kennedy le queda el deber de supervisar agencias claves como la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, y los Institutos Nacionales de Salud, NIH, que fueron aquellos, todos tuvieron un papel central durante la última pandemia de COVID. Además, él manejará los programas de seguro médico de las organizaciones Medicare y Medicaid, con 140 millones de usuarios en Estados Unidos. Hay problemas familiares. Caroline Kennedy, su prima e hija única viva de John Fitzgerald Kennedy, instó al Senado a no confirmar a Robert, su primo, como secretario de Salud, describiéndolo como un adicto al poder, indicando su enriquecimiento a favor de las campañas contra la vacunación. Kennedy también se ha autoproclamado el principal ambientalista del país, promoviendo políticas medioambientales populistas y anti-establishment, según sus críticos, diciendo que Bill Gates y el Foro Económico Mundial y su club de millonarios en Davos han secuestrado la crisis climática, ha abogado por una transición de combustibles fósiles a energías renovables, se ha opuesto a la energía eléctrica
de origen hidráulico y sostiene que cambiar a energía solar y eólica reduce los costos y gases invernaderos, al tiempo que mejora la calidad del aire, del agua y de la salud en general de los ciudadanos, aparte de dar más empleos. También ha criticado la energía nuclear, considerándola como insegura y no competitiva. Claramente Kennedy es un personaje polémico, un personaje muy antipático para la industria farmacéutica, a la cual la critica, porque básicamente lo que Kennedy establece es que el aluminio y algunos coadyuvantes y conservantes que han tenido las vacunas han sido dañinos para la salud y que han sido los responsables de la causa de la ola de epidemia de autismo que hay en el mundo. Es muy interesante que un personaje así llegue, obviamente, a la Secretaría de Salud por el potencial de desatar información que ha permanecido un poco cubierta, un poco velada. Ha habido algunas discusiones con respecto a estos temas y, por ejemplo, una de las críticas hacia la industria farmacéutica es que si ellos dicen que no ha habido relación entre las vacunas y problemas de enfermedades que generan reacciones autoinmunes, entre ellos el problema del autismo, y si esta relación es falsa, dado que se conoce un solo proyecto de fines de los 90, si mal no recuerdo, un estudio que luego fue objetado y se indicó que tenía datos que eran falsos, pero luego la industria farmacéutica se opuso a cualquier auditoría o cualquier acción independiente sobre la seguridad de las vacunas. O sea, no hay estudios que sean independientes sobre las vacunas. Los únicos estudios que hay son los que realizan los mismos fabricantes de las vacunas. Vieja tema de discusión. Kennedy sí tiene una posición mucho más oficial a las políticas de corrección política en lo que tiene que ver con el ambientalismo. Si bien marca críticas con el negocio del ambientalismo, por otro lado, apoya la idea general de cuál es la causa del cambio climático. Pero lo curioso es que Trump lo lleva a su gobierno, pero en una función de salud. O sea, él no tiene ninguna injerencia en la política energética, que Trump obviamente tiene una posición contraria. Esto también es interesante para ver cómo se arman los gobiernos, ¿no? En una cosa coincide con Trump, en otra no, y Trump lo lleva para que trabaje en salud, que es donde Trump tiene una posición parecida a la de Kennedy. Ahora, en lo que es medio ambiente, no. Y el tercer personaje, también curioso, es Pete Hegseth. Pete Hegseth es el nuevo secretario de Defensa estadounidense. Él asumió ahora, es uno de los últimos, 25 de enero del 2026 fue ratificado su nombramiento. Tiene como antecedentes haber sido presentador de televisión, autor y oficial autor de libros y oficial de la Guardia Nacional. Tras su servicio militar, Hegseth se desempeñó como director ejecutivo de Vets for Freedom y Concert Veterans for America, y en el 2014 se convirtió en colaborador de Fox News. Fue coanfitrión de Fox and Friends Weekend desde el 2017 al 24 y asesoró a Trump en su campaña del 2016. Ha escrito libros como The American Crusade and The War on Warriors en el 2024. Su nominación como secretario de Defensa también fue controversial y resistida debido a una serie de acusaciones sobre conducta sexual inapropiada, mala gestión financiera y problemas de alcoholismo. A pesar de eso, fue confirmado en el Senado, pero esta vez fue mucho más ajustado, hasta el punto que J.D. Vance, el vicepresidente
Estados Unidos fue quien finalmente terminó por decidir la votación. Esto es la segunda vez en realidad en la historia que un secretario de Estado, básicamente es un ministro, como lo conocemos en nuestros países, es confirmado por un jefe por el jefe de gabinete, que es el vicepresidente, ¿no? Lo cual muestra lo ajustado que ha sido su nominación. Y uno se pregunta, claro, lo objetaron por sus antecedentes alcohólicos, su problema financiero y por abuso sexual. Pero claro, ahí empiezan las cosas extrañas, ¿no? Cuando uno escucha eso, uno ya en estas épocas debería desconfiar qué está pasando, porque es raro y suena como que cada vez que se quieren sacar a alguien de encima llueven las mismas críticas. ¿Cuál es el problema con Hegseth? Hegseth ha sido crítico de lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Declaró que todo está sobre la mesa para lograr la paz en Ucrania, insinuando entonces la reducción de presencia de tropas estadounidenses podía ser parte de las negociaciones, algo que obviamente Europa y la OTAN no quieren. También ha afirmado que la membresía de Ucrania en la OTAN es irrealista en el contexto actual y que retorno a las fronteras previas de 2014 es un objetivo poco práctico que solo se prolongaría el conflicto. Este es un contraste con las declaraciones que hizo Kellogg, que era el enviado, o sea, son dos miembros cercanos a Trump, uno enviado especial por Ucrania, que se supone que Trump ha mandado a alguien de mucha confianza, que dijo lo contrario, dijo que no, que sí se podía negociar sobre sobre las fronteras de Ucrania y sobre la membresía en la OTAN, era una posibilidad que seguía abierta, mientras que el secretario de Defensa dice que no. Acá se nota una ruptura interna en el gobierno de Trump que por ahora se saldó con la marginación de Kellogg. Ahora por ahí se va entendiendo mejor porque Kellogg va quedando afuera. Las declaraciones que hizo generaron preocupaciones en el propio gobierno estadounidense, hasta tal punto que el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, expresó que estaba perplejo y perturbado por los comentarios de Hegseth sobre una posible, sobre el quitarle el apoyo a Ucrania para recuperar los territorios y no permitirle el ingreso a la OTAN. Y son, creo que una muestra que también hay un sector del Partido Republicano que ha agachado la cabeza, pero lo ha hecho temporariamente, porque evidentemente siguen sin querer a Trump. Hegseth es una amenaza en realidad para los intereses del Deep State por varias razones. La cuestión de las controversias personales parecería una cuestión más bien secundaria, ¿no? El problema que hay acá de fondo tiene que ver con su ideología, con la influencia que él tiene en la opinión pública, porque recuerden que él además es un presentador conocido en los Estados Unidos, en Fox, y que entonces es una figura con un caudal propio. A diferencia de muchos funcionarios que básicamente no los conoce nadie y no los votaría nadie. Este tiene un carisma propio y una llegada propia. Y tiene algunas razones que han sido consideradas, podríamos decir, un elemento perjudicial para los intereses del Deep State. En primer punto, Hegseth se clasifica a sí mismo como un antiglobalista y nacionalista estadounidense. Cree en la soberanía de Estados Unidos y no en la gobernanza global. Un viejo tema que siempre tratamos de que se entienda acá, para que se pueda entender cuál es la diferencia y por qué tal vez a nuestros países nos conviene más un Trump que un Biden. Porque a nosotros, la verdad, lo que hagan fronteras adentro de los Estados Unidos debería ser un tema secundario. En cambio, el tema de la gobernanza global es un tema que nos
atañe directamente porque básicamente nosotros somos parte de esa gobernanza. Entonces, la política de Biden es de controlarlos a nosotros, imponer los regímenes, sistemas y demás, mientras que la de Trump, de alguna manera, es aislarse de nosotros. Bueno, entre las dos cosas es preferible que por lo menos no nos pisen. Es abiertamente anti-OTAN y anti-ONU, al menos en las fórmulas actuales que hay, y critica el papel de Estados Unidos como policía del mundo. O sea, fíjense que una persona con estas características lo puso como secretario de Defensa. Ha dicho que la burocracia en Washington no debería decidir sobre la seguridad del país en función de intereses de grupos globalistas, como son el Foro Económico Mundial o el CFE, el CFR, el Council of Foreign Relations. Este tipo de visión en realidad termina rompiendo la narrativa del Deep State que promueve un Estados Unidos subordinado a intereses estructurales globalistas y dependiente de intereses de corporaciones transnacionalizadas. Sus declaraciones sobre que Estados Unidos es el tío tonto de la OTAN, textual, y que Europa debe asumir su propia defensa, es un golpe también hacia el complejo militar industrial y los intereses globalistas que quieren mantener la dependencia europea en Estados Unidos. Su postura sobre Ucrania lo hace un obstáculo sobre la negociación de la guerra, dado que Hesse cree que el conflicto debe terminar rápidamente, algo que también va en contra de los intereses del Deep State, que quiere prolongar la guerra como un negocio de armas, control geopolítico y demás. Hegseth no quiere seguir enviando miles de millones de dólares a Ucrania sin supervisión, cuando ese dinero podría usarse preferentemente en Estados Unidos, carente de problemas de infraestructura, seguridad fronteriza y demás, que, bueno, que ha sumido el país en una crisis. Y Hesse también insinuó que se puede negociar con Rusia en lugar de seguir una escalada militar, como querían muchos europeos, lo cual va en contra de la línea dura del Pentágono y del complejo de inteligencia. Sus declaraciones, por ejemplo, en Polonia, sobre que Europa debe prepararse para una menor presencia militar estadounidense, aumentando su presupuesto militar y, bueno, de alguna manera preparándose para negociar por sí misma, atenta contra ese negocio que hablábamos de la OTAN y de la influencia militar en la región. El Deep State en realidad necesita sostener una guerra perpetua, esto como mínimo, si no directamente ir hacia un cambio más profundo de modelo, pero por lo menos lo que nadie va a discutir es que el negocio es que haya múltiples conflictos en múltiples partes del mundo para que haya muchas armas para vender. Y esas armas muchas veces explicamos cómo se pagaban. Ahí es donde entra la mentalidad de Hegseth, que dice esas armas se pagan con dinero de los estadounidenses para guerras en países tan distantes como Ucrania o Siria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar esa guerra a como de lugar porque no son de interés de los Estados Unidos. Tiene además una base conservadora con la cual tiene muy buena llegada y también mucha relación con los veteranos de guerra estadounidenses. Por lo tanto, como ex militar condecorado, con experiencia en combate real, que lo hace una figura alejada del burócrata del Pentágono, de escritorio, tiene un lenguaje que llega a las tropas y a los veteranos, y eso le da un respaldo interno en las Fuerzas Armadas. Además es un comunicador eficaz, como decíamos antes, ya que viene de la Fox News y sabe cómo hablarle al público, algo que también sabe hacer Trump, y no es un político aburrido que solo sigue un guión. Con Trump tiene la coincidencia con el American First, pero no es un republicano tradicional pro-establishment, sino que sigue la línea más populista, podríamos decir de alguna manera, nacionalista de Donald Trump. El Deep State en realidad no quiere un secretario, no puede tolerar un secretario de defensa
que hable directamente con los militares y los convenza de la descomposición del Estado general, ¿no? A ellos les sirve burócratas como Lloyd Austin, que era negro, fíjense qué curiosidad, ¿no? Porque en algún momento nos decían que eso era fundamental para saber si alguien era honesto o no, o si funcionaba con el sistema o no. Y es un personaje que entra y sale de la cuestión pública y privada, por ejemplo, siendo él parte del directorio de Raytheon. Y alguien debería preguntarse por qué militares como Austin tienen puestos tan altos en los sistemas de fabricantes de armas, ¿no? Algunos dirán, no, es por su experiencia y por su conocimiento. En realidad, experiencia y conocimiento técnico podían nombrar a cualquiera. Lo que tiene son los contactos y las posibilidades de imponer políticas que favorecen a las ventas de las empresas. Entonces hay una relación entre la empresa privada y el Estado, que esta es la parte que en general los libertarios más audaces que cuestionan este sistema olvidan. Ellos te hablan de, bueno, el Estado que dice, el Estado que decide, el Estado que se mete, y lo que nunca te dicen es que en realidad el Estado hace esas cosas, pero lo hace dirigido por funcionarios que vienen de la actividad privada y después van a volver a la actividad privada, que básicamente están controlados por la actividad privada. Entonces, lo que hay es una parasitación del Estado por parte de estos personajes. Ese es el problema, no es el problema del Estado en sí, sino es el problema de quien ejerce el control sobre el Estado y que lo hace actuar en estas políticas que son de dudosa efectividad o beneficio para la sociedad. Para tener una idea también de las cosas que dice Pete Hegseth, fíjense que en el discurso de confirmación dijo que Estados Unidos necesitaba enfocarse en la seguridad interna y evitar un adoctrinamiento woke en el ejército, ¿no? Eso para los que dicen que yo me obsesiono con estos temas y que soy, parece que el único que se preocupa por estas cosas. Bueno, el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos dice que va a trabajar para enfocarse en la seguridad interna y evitar el adoctrinamiento woke del ejército. Esto es un ataque directo al Pentágono bajo la agenda woke, eso no cabe ninguna duda, y que sobre todo lo vimos ferozmente en el último gobierno de Biden, ha priorizado la diversidad y la equidad por encima de la capacidad y preparación militar real, y que Estados Unidos hoy está pagando los costos de esa decisión. Por lo tanto, la campaña de desprestigio en realidad huele a ser una campaña fabricada. Las acusaciones fueron todas generadas luego de que él empieza a ser nominado como secretario de Defensa. Antes no tenía ninguna acusación. Y esto parece ser un patrón que se repite cada vez que hay un candidato incómodo que quiere llegar a determinado punto. Las acusaciones que mencionamos de mala gestión financiera, no hay pruebas claras, problemas con el alcoholismo, no hay incidentes oficiales registrados y conducta sexual inapropiada, son acusaciones sin detalles ni testigos creíbles. O sea, algo bastante familiar y que muestra un patrón usado contra figuras y políticas que son incómodas. Por ejemplo, este mismo sistema de acusaciones se usó contra Brett Kavanaugh, que fue nombrado para la Corte Suprema porque fue acusado de abuso sexual sin pruebas. Clarence Thomas, también juez de la Corte Suprema, que hicieron una campaña de difamación en los años 90, y el propio Donald Trump sufrió muchas acusaciones justo antes de las elecciones o momentos claves. Esto, más que una búsqueda de la verdad, parece una campaña de desprestigio. Si Hegseth fuera realmente un problema de conducta, esto debería haberse sabido tiempo antes y no en el momento en que esto sale a la luz. Casualmente, las denuncias aparecen en el momento que tiene que ser evaluado para ver si es calificado o no. Y esto en realidad, más que nada, lo que muestra es un intento del establishment de bloquear su confirmación como
secretario de Defensa, porque es una figura, como decíamos, incómoda. Es un problema real para el Deep State, no es un político del sistema y por sus características de ser nacionalista, antiglobalista y demás, y de pretender devolver el control de los Estados Unidos a su propio pueblo y no a las élites, básicamente lo pondría en la vereda de frente de lo que necesita estos grupos de poder, ¿no? Las campañas de prestigio contra Trump y los suyos en realidad es una táctica que se repite, ¿no? Y acá nos lleva a una gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a poder resistir Trump y la gente que sigue su agenda esta presión incesante y no desviarse de su agenda? Vemos cómo con el caso de Ucrania se van multiplicando los intentos de sacar de eje la agenda de Trump, incluyendo, como estábamos diciendo, a este Kellogg, ¿no? Sacarlo, era justo Kellogg el que iba a llevar el plan de paz de Trump a la conferencia de Ucrania, para el plan de paz para Ucrania en la conferencia de Múnich, y ese plan de paz era inaceptable, habíamos dicho, para Rusia en su momento, tal punto que Rusia ni siquiera lo consideró, pero puede haber sido un ensayo, un globo de ensayo de Trump para testear la voluntad final de Rusia, o simplemente una presión de otros sectores para tratar de tensarle el conflicto y hacer romper cualquier perspectiva de diálogo con Rusia. Kellogg, además, tiene un pequeño problema que también anticipó Ivori en su presentación, que tiene una hija que dirige una organización benéfica que, entre otras cosas, transportaba desde el campo de batalla a mercenarios heridos que luchaban a favor de Ucrania. Su grupo probablemente era una fachada de la CIA y se beneficiaba por el dinero de la USAID y de la NED. Eso se está esperando que en los próximos días salga a la luz más detalles de esto. La hija de Kellogg se llama Megan Mobbs y lidera la fundación Witherman, que es una organización benéfica, como decíamos, por lo menos en los papeles, que da ayuda humanitaria a Ucrania. Entre sus labores promueve la asistencia humanitaria, restaurar la salud mental de los soldados y repatriar los cuerpos estadounidenses fallecidos en Ucrania. Claro que eran estadounidenses que iban a luchar por la libertad y por la democracia, y no gente encubierta de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Recientemente se ha informado que esa fundación también participaba en el transporte de mercenarios heridos que luchaban por Ucrania desde el campo de batalla. Entonces, eso enrareció todo. Eso, más las declaraciones de Kellogg, dieron como resultado que se pregunten, se dé la situación de, bueno, si Kellogg realmente podía ser imparcial o si esto de alguna manera podía influir en las decisiones que tomaba con respecto a la cuestión de Ucrania. Por lo tanto, si bien no hay todavía algo que sugiera una conducta inapropiada de alguno de los dos, de Kellogg o de su hija, la cuestión personal, la mezcla de intereses profesionales y relaciones personales en contextos de alta sensibilidad, como es este caso, llevan a pensar mal. Eso, dadas las desconfianzas de Rusia, que dice, me ponen a negociar, un tipo que estaba haciendo negocios precisamente con la guerra, bueno, nos lleva a un punto en que, bueno, esto parece una burla y probablemente esto sea alguno de los factores que influyeron para que Trump sostenga su idea inicial y termine sacando a Kellogg del gobierno.
pero a la vez dejando una muestra de fisuras en su gobierno. O sea, esto daña el gobierno de Trump porque demuestra que no es tan cohesionado como se esperaba y que dentro del propio gobierno hay distintas tendencias y salidas para distintas cuestiones. Recientemente hubo un problema adicional entre Trump y el propio Vance, quien hoy está dando un discurso en Múnich y está haciendo algunas declaraciones que parecen tener algunas diferencias con las políticas de Trump. La amenaza de sanciones y acciones militares contra Rusia también fue proferida por Vance, que advirtió que Estados Unidos podía imponer sanciones adicionales e incluso considerar acciones militares si Putin no aceptaba un acuerdo que garantice la independencia a largo plazo de Ucrania. Vance sugirió que las restricciones a la libertad de expresión y los problemas internos representan una amenaza también mayor para Europa que para Rusia, y también instó a los países europeos a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa y a reducir su dependencia de los Estados Unidos. Entonces, acá vemos algunas diferencias entre Trump y su vicepresidente. Trump se ha mostrado mucho más conciliador con Rusia que Vance. De hecho, hace poco dijo ayer que esperaba que Rusia se pueda reintegrar al G7, transformándolo nuevamente en el G8, lo cual permitiría una apertura de Rusia en el lugar, reinsertándose, podríamos decir, en el esquema occidental, cosa que ya fue contestada por Rusia, diciendo básicamente que hoy el G7 ya no tenía la importancia de antaño y que tenía un papel más bien relevante. Por otro lado, también ha habido algunas cuestiones sobre la membresía de Ucrania, dado que Trump cuestiona la viabilidad de que Ucrania se termine sumando a la OTAN. Cita las objeciones de Rusia como un ejemplo para ello y sugiere que esto sería básicamente un gran obstáculo para cualquier acuerdo de paz. Es decir, Rusia no aceptaría un acuerdo de paz si Ucrania es parte de la OTAN. Y esto genera algunas tensiones con Vance, que ya está trayendo algunas especulaciones a Estados Unidos, dado que Vance tiene una postura mucho más dura con respecto a Rusia, aunque mantiene la crítica a Europa por sus políticas internas. En realidad, comparten ambos líderes la visión de America First, América primero, aunque tienen diferentes posiciones políticas en materia exterior, distintas estrategias sobre cómo abordar este problema. Esto podría influir en la dinámica de su relación y en la formulación de políticas futuras. Algunos empiezan a cuestionar algo que seguramente a todos ya nos estará viendo a la mente, la propia figura de Vance, y se lo ve de alguna manera como alguien con una figura similar, parecida a la de Mike Pence, que también empezó coincidiendo con Trump, pero fue teniendo diferencias significativas a lo largo del mandato. Vance tiene además un financiamiento propio que le da un vuelo distinto. Vance ha contado con el respaldo de figuras como Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal, y un inversor y tecnológico que se ha transformado en un gran mecenas para Vance. Oficialmente, por lo menos que sepamos, aportó $10 millones a un super PAC en apoyo de la candidatura de Vance para el Senado en el 2022.
Si bien no hay registros concretos de apoyo de Elon Musk, el empresario sudafricano ha expresado públicamente su apoyo a Vance, y describió la combinación Trump-Vance como una combinación ganadora, la fórmula esta. Musk además ha estado involucrado en discusiones políticas y ha mostrado afinidades por candidatos que promueven innovación y cambio. Entonces vemos ahí cómo hay un lineamiento diferente. Pence fue leal en buena parte de su mandato, pero luego comenzaron a aparecer desacuerdos cada vez mayores que culminaron con el problema sobre la certificación de los resultados electorales en el 2020, y eso es lo que algunos hace pensar que Vance, al igual que Pence, muestran diferencias en las políticas que son claves, lo que genera cierta especulación sobre lo que pueda pasar en el futuro. Uno puede empezar a preguntarse, ¿se equivocó Trump eligiendo a Vance como su compañero de fórmula e hipotético sucesor? Puede ser. Vance le aporta una perspectiva más fresca y una base de apoyo distinta, especialmente entre votantes jóvenes y sectores tecnológicos. Además tiene capacidad para atraer financiamiento y respaldo de figuras influyentes de ese ámbito de la tecnología, lo cual refresca, como decíamos, el gobierno de Trump. Pero hay algunas diferencias notables. Todavía no podemos saber exactamente a qué responde esto y cómo va a derivar. Pero bueno, sí sabemos que Trump y Vance empiezan a tener algunas diferencias y que hay intentos de insubordinación en la línea política que acompaña a Trump, como sucedió, como decíamos, con el caso de Kellogg. Y acá nos queda como para finalizar y preguntarnos si esto es parte de una estrategia política de Trump para confundir y para negociar en mejores condiciones, que tiene que ver con una estrategia similar, o en realidad se trata de diferentes miradas y diferentes intereses que empiezan a expresarse dentro del propio gobierno de Trump y que pueden conducir a un debilitamiento y una parálisis en el futuro. Bueno, claramente Rusia espera y no termina de confiar en el proceso, y si bien hace gestos amistosos hacia Trump, muestra una profunda desconfianza en el resultado final y sigue preparándose para una escalada militar si es necesaria. Claramente no sabemos con el tiempo si Trump va a poder conseguir mantener su control o no sobre la situación.